en el capítulo número 2 de Segunda de Samuel. Ya estudiamos el libro 1, estamos en el libro número 2 y hay preguntas, curiosidades acerca de estos libros. A veces nosotros, cuando nos hacen preguntas analíticas sobre esto, pues bueno, a veces solo escuchamos porque vamos a las iglesias y escuchamos información religiosa que creemos que no es refutable, que creemos que pues hay que creerla, tal como la dicen. Pero en los estudios bíblicos justamente es para eso, para poder indagar. Así es que pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, y no solo que nos guíe a esa verdad, sino que nos empodere para poder seguirla. Una de las curiosidades es quién escribió el segundo libro de Samuel, si Samuel ya había muerto, ¿no? Entonces, obvio que no fue Samuel, porque él ya estaba muerto y no conocía esos hechos. Entonces, a veces se dicen cosas que quedan grabadas y hay que tener cuidado con eso. Entonces, pues, claro que no fue Samuel, ¿verdad? Se desconoce quién escribió el segundo libro, no hay una certeza con respecto a eso. En el capítulo número 1 de Segunda de Samuel vemos un poema. Vemos un poema donde David lamenta la muerte del rey y lamenta la muerte de su amigo Jonathan. Entonces, o Jonatán. Él hace un poema inspirado por el dolor que le causó la muerte. Otra de las curiosidades grandes es el amor de David a Jonathan. El lenguaje que se usa, acordémonos que estamos hablando un par de mil de años antes de 4.000 o 3.000 años he escrito esto. Entonces nosotros no logramos interpretar el lenguaje correcto. Ahora, nosotros sabemos que hay tres clases de amor: el amor ágape, el amor filial y el amor eros. Entonces, cuando en la Biblia se está hablando del amor filial, ¿verdad?, no lo vamos a confundir con el amor eros. Entonces, cuando hablamos del amor de David con el amor de Jonathan, era un amor filial, de hermano, de familia. No era un amor eros, pero que cuando hablan la palabra amor, inmediatamente la quieren introducir. ¿Por qué? Porque no estoy seguro de la traducción, no me metí a investigar eso, pero fue el capítulo anterior, en donde dice que David dice que el amor que él sentía por Jonathan era mejor que el amor que con una mujer, ¿verdad? Entonces, al decir eso hoy, en este contexto, en el 2023, pues con toda la propaganda que hay, al decir eso hoy, pues tendría confusión, ¿verdad? Pero en el momento que yo lo estaba diciendo, ¿y por qué yo puedo ratificar que no se refiere a esa clase de amor? Les digo estos tips, hermanos, porque para que el Espíritu Santo nos ayude y no se burlen de nosotros cuando decimos estas cosas. ¿Por qué? Pues David era tan hombre que andaba dos mujeres, ¿no? Andaba dos mujeres, en ningún momento él andaba con otro hombre, en ningún momento en la Biblia se menciona eso, ni Jonathan tampoco, no hay nada de eso. Entonces es obvio que era un amor fraternal que se tenía, ¿verdad? Porque ellos ahí tenían, si no ahí lo hubiera dicho, ¿verdad? Aclaro esas curiosidades que están por ahí. Entonces describe, y esa es la parte final del poema que David, con dolor, escribe por la muerte. Entonces, hermano, la muerte siempre ha sido dolorosa por las personas que amamos, aunque sepamos quizás que el lugar donde van, que es un consuelo, porque sí, esto es un consuelo, que sabemos que al morir hay un lugar precioso donde vamos y que un día nos juntaremos y tú estarás ahí, pues los que van detrás de mí y que han creído en el Todopoderoso como su Salvador y que su sacrificio nos redimió del pecado, pues van al paraíso y van al cielo con el Señor y allí pues estarán. Y eso es un descanso para nuestro espíritu, para nuestras almas. Ese es un descanso que nuestros hijos, tal vez la vida es dura, tal vez no nos vaya bien. Si vemos a David hasta acá, hoy este libro va a enfocar casi a David y a unos cuantos actores más de su vida, pero vemos que David había sufrido, se tuvo que hacer como lobo, llevaba muertes en su espalda, andaba un ejército de delincuentes
le raptaron una vez las mujeres, tuvo que estar con el enemigo, cosas incomprensibles que yo mencionaba, algo que todavía me acojo y los cristianos a eso, entendiendo la soberanía de Dios, entonces entendemos que en su divina providencia, Dios, a pesar de nuestras ignorancias, a pesar de no tener la capacidad de pensar serenamente algunas veces y tomamos decisiones erróneas, el Señor Todopoderoso las convierte a bien, ¿verdad? Como que a través de algún necio nos impide hacer algo que el Señor no quiere que hagamos en su divina providencia. Y tal vez nosotros lo hicimos aceleradamente. Ahora, nosotros vamos a ser protagonistas y causantes de cuál era el problema con David, de Saúl. ¿Cuál era el problema? Saúl había cogido una enemistad que ni él entendía. Cuando hablaba, le hablaba que lo quería. Vení, hijito mío, volvé, y le decía eso cuando él le demostraba que lo podía matar y no lo mató. Pero después ya nomás le decía dónde estaba, lo volvía a perseguir. Entonces, ¿por qué nos persiguen? O sea, hoy en día como creyente, cuando tu vida espiritual, cuando tu servicio, cuando tú te consagras, también te persiguen. Te quieren enlodar, te quieren arruinar, y el diablo tiene sus ejércitos y tiene su gente y la usan, ¿no? Entonces, pero lo hicieron con Cristo mismo. Trataron de enlodarlo teniendo una vida impecable, sin pecado, y ante las leyes humanas lo hallaron culpable. Entonces David, ahora como humano, ahora ¿cuántos años han pasado desde la promesa, desde que Samuel lo ungió a David hasta este momento? ¿Quién de nosotros nosotros somos, todo nos gusta instantáneo, y no entendemos la divina providencia o no asumimos la soberanía de Dios? Dios me ha enseñado a mí que a veces enseño, pero a veces cuando lo que enseño viene a mi vida, como que si no creía en lo que enseñé. Entonces Dios hace como el profeta, que hace vivir lo que hablas para que después entiendas que así eres. Hubo un profeta en la Biblia que para que entendiera el dolor que el Señor siente cuando lo traicionamos, le dijo: casate con una prostituta para que veas lo que yo siento. Entonces uno vive eso. Entonces cuando uno habla con el Señor y va a través de su vida, en la vida Dios dice en Romanos 8:28, pues que a los que llaman al Señor todas las cosas le ayudan o le preparan para bien. No significa que dice que le va a ir bien, no, que van a servir para bien. Entonces, pero cuando te están yendo mal las cosas, ¿cómo las enfrentas? ¿No te parece que está bonito? Entonces las palabras bonitas, ¿para qué te las aprendes? Porque no sabemos versos bíblicos. Por nada estáis afanosos. Y cuando me viene el problema, me agarra la chiripiota. ¿Qué pasó, pues? ¿Y esas palabras qué pasó? Entonces, vivir el cristianismo, creerlo, estar convencido, es otra cosa, es otro nivel. Saberlo es otra cosa. Entonces, David era el único pueblo de todos los pueblos, en el contexto, era el único pueblo que tenía un solo Dios. Un Dios que, si tú te preguntas, hermano, ¿y cómo se llama tu Dios? ¿Cómo se llama tu Dios? Bueno, a mí me mandan a hacer un mandado y me mandan a pedir algo, ¿y en nombre de quién? Y me gusta a mí, ¿en nombre de quién? ¿Y en nombre de quién digo? ¿En nombre de quién? ¿Y quién es Él? ¿Y quién es Él? Tú solo lo oyes y como religiosamente lo vemos, pero si tú lo analizas, cuando dice, decirle que te manda el yo soy, pregunto, hermano, ¿quién le iba a poner nombre a Dios? ¿Quién le iba a poner nombre a Dios si Él es eterno y existe desde que no existe nadie? Siempre ha existido. Entonces, ¿quién lo iba a llamar a Él? Nadie. ¿Por qué? Porque Él creó, no fue creado Él. Entonces, ¿para qué necesitaba nombre? No necesitaba nombre. Entonces, cuando le dicen, no tiene un nombre, yo no te voy a decir un nombre, yo soy, es decir, yo soy todo. Yo soy todo. Ningún nombre me puede sustentar a mí, porque no hay un cerebro humano que tenga la capacidad de entender mi eternidad. Yo me puedo acostar revelado pensando en la eternidad. ¿Y cuándo inició la eternidad? ¡Nunca! Entonces mi mente no me da.
Entonces, por eso yo soy significa el ser, el creador. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar yo? El creador del universo. Porque cuando yo le digo Yahvé, Yahvé significa yo soy en alguna manera, pero hay otros nombres que el Todopoderoso, nos dirigimos a Él con calificativos, ¿verdad? Con calificativos. Nos dirigimos a Él, el Todopoderoso, el Eterno, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Nosotros nos dirigimos a Él de esa manera. A Él le damos la honra, el honor y la gloria. Entonces David no lo había visto, David no lo conocía, pero David adoraba a Él. Recuérdense cuando le preguntaban a ellos, ¿y vos quién sos? Yo soy el siervo de Dios Todopoderoso. De uno cuando le iban a tirar a la lancha allá, de la lancha de los hombres, ¿por qué está pasando esto? No, es que yo le sirvo al mero mero. Entonces nosotros le servimos a Él, pero no entendemos el concepto de Él porque nuestra mente no es finita. Entonces, pero ¿por qué los traigo a esto? Porque David, intrigado como cualquiera de nosotros, aunque nosotros tenemos el privilegio de tener una escritura, de tener historia, de tener ejemplos, pero ellos no tenían nada. Hermanos, no tenían nada, era increíble. Ellos lo que tenían era sueños, profetas con los que Dios hablaba y le llegaban a decir, y le tenías que creer. Pero había profetas sinvergüenzas en la parte de los profetas verdaderos, como los hay hoy. Entonces, ¿cómo vas a discernir si es verdad o es mentira? El diablo siempre, en su proyecto, siempre ha estado estorbando la obra de Dios y a la parte de lo verdadero pone la mentira. Entonces David le hacen una promesa, lo ungen, a igual como lo hicieron con Samuel. Recuerden, cuando estudiamos el libro de Samuel, Samuel no quería, Samuel no se sentía digno. Pero miren todo lo que sufrió hasta su muerte. Ahorita podemos ver una película desde que lo ungieron hasta hoy que se muere. Todo lo que vivió, todo lo que vivió. No se lo imaginaron. Hasta profetizó él. Y muere suicidado. Ahí otro, hay que leer bien. Yo lo maté, dije un hombre ahí. Pero él echó sobre su espada, no. ¿Cómo lo mató el otro? Entonces a veces como no ponemos atención y solo vamos pasando la página, pero realmente, bueno, porque lo critican que no podía ir al cielo porque se había suicidado. Y después aparece un joven que dice que lo va a matar. Y David lo manda a matar. Es interesante, cuando uno está escuchando, hermano, toma nota, uno medita, ve la pregunta y dice, bueno, eso no me cuadra. Hay que ir bien. Y eso es escudriñar la Escritura, no escucharla religiosamente, porque después las necesitamos en realidad. Entonces David ahora se encuentra un Israel derrotado, los filisteos lo derrotan, están ahí, hermanos, pasan años, y David ahora dice, bueno, los enemigos natos de Israel eran los filisteos, y los enemigos de los filisteos era Israel, pero Israel ya está acabado, así que los filisteos vuelven a casa, y ahora David, pues, ¿ahora qué hago yo? Ya se murió, ¿y qué hago? Y en este paso estamos. Entonces David dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago? Ahora, tú me prometiste un reino, a mí me ungieron, pero yo no soy rey de nada más que de estos 600 vagos que andan aquí. Y esos 600 vagos, pensé que los había agarrado de cualquier lado, pero supuestamente eran israelitas. Eran israelitas todos. Eran de su pueblo. Nada más que con mala reputación. Pero ya estuvieron con él. Entonces, ¿cuántas promesas tenemos en las Escrituras? Y en algún momento determinado, como David, decimos, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y no veo esas promesas dichas, o por lo menos las que me dicen, porque a veces no las escudriñamos. Entonces, él ha prometido algunas cosas. Hay promesas para los creyentes, hermanos, en la Escritura. Hay promesas para los creyentes de esta época, porque estamos hablando de promesas para un pueblo. Estamos viendo la historia de un pueblo con promesas
prometidas y nosotros estamos viendo en la Escritura que realmente le fue cumpliendo todas esas promesas. Pero ahora como iglesia, ¿tenemos promesas como iglesia? ¿Tenemos promesas como iglesia? Creemos en las promesas porque David creía esas promesas, se estaba guardando. Ahora, yo creo las promesas de Dios, las creo realmente. Una de las promesas más grandes de Dios para nosotros no lo es cuando dice, voy pues a preparar un lugar para ustedes. No se alegra de esa promesa. Y una promesa maravillosa que dice, porque yo voy a volver por ustedes. Ahora, que va a volver en el rapto, que va a volver en la segunda venida, ya a mí no me interesa, me interesa que venga por mí. Y es una promesa que hizo, la creemos, hermano. Otra promesa es que cuando muramos, si Él no ha venido y morimos antes de eso, cuando yo abra los ojos los voy a abrir en presencia del Señor. ¿Es una promesa esa? Es una promesa permanente. Es una promesa permanente. Nos hace descansar eso. Con una vida cruel, con una vida dura, es suficiente motivación para animarnos a eso. Ahora estamos viendo este siervo con una promesa y muchas veces estos seres humanos se vieron tomados por la predestinación de Dios. ¿Por qué los predestinó? ¿Quién escogió a Samuel? No, para poder otro día, sí, pero él le dijo quiero pelear. Así de sencillo. ¿Y quién escogió a David? Él lo predestinó. Y allí hay predestinación en el servicio que Dios quiere que haga alguien. ¿Verdad? Entonces, se encuentra David ahí, muchos años desde la promesa, cansado, había combatido David bastante, hermano, era un hombre que había combatido bastante, capítulo número 2 de Samuel, y entramos ahí con este contexto. Después de esto, David le preguntó al Señor, muy interesante, esta es una gran enseñanza y con vergüenza lo digo. Yo hago muchas cosas sin preguntarle al Señor. ¡Qué vergüenza! Yo no sé si a ti te pasa, hermano, pero somos abusivos. Bueno, yo soy abusivo. Después me acuerdo, ya cuando estoy en las cosas empiezo. Pero David también se equivocó algunas veces, sí, pero esta vez David dice, bueno, vamos a ver, Israel destruido, los filisteos en su casa, ¿será esos pedazos no lo que voy a reinar yo? ¿O voy a reinar a estos 600 que ando aquí? Y entonces David clama al Señor. ¿Cuántos clamamos al Señor para pedir orientación? ¿Cuántos clamamos? Para tomar una decisión. Y una de las cosas grandes que Samuel lo hizo tarde y no lo hizo de la manera apropiada, fue consultar al Señor. Lo consultó como lo hacemos nosotros, ya cuando tenía la soga al cuello. Entonces empezó desesperado a buscar, pero Dios ya lo había abandonado. David no, antes de iniciar una campaña, antes de iniciar algo, él preguntaba. Una gran lección, es una lección que tenemos de aprender en esta tarde. No importa lo que vayamos a hacer, es de encomendar a Dios nuestra empresa, nuestras acciones. Voy, no voy. Solo si el Creador lo quiere, si el Creador lo permite. No puedo tomar decisiones por mí porque no sé si Dios la va a acompañar. Estaba viendo a una familia, a veces hay buenas películas, estaba viendo una película y me gusta que hay una pareja que tiene una muchacha así como mi hija, en plena vida, y entonces está la pareja y le dan la noticia que tiene cáncer. Y el papá optimista dice, y la mamá, de esta vamos a salir y vamos a luchar y yo sé que sí. Y luego la esposa le dice, bueno, dice ella, ¿cómo se ríe Dios de nosotros? Nosotros decimos, pero Él hace bien. Porque tú no lo decides, Él lo decide. Tú puedes hacer muchos planes, pero Dios es lo que los determina.
Entonces cuando en nuestros planes no tomamos en cuenta a Dios, Dios se ríe de nosotros. Estamos actuando como Dios y somos inmortales. Somos mortales. Y Dios dice, qué pobrecito, mis hijos están locos. No haces de eso, yo ya te tengo el día que te traigo para acá. No estés haciendo eso. Entonces David en este momento dice, después de esto David le preguntó al Señor. David estaba en un momento crucial, ya no lo necesitaban porque ya no necesitaban un guerrero. ¿Por qué? Porque ya estaban en paz. Israel estaba destruido y cada vez que destruían a los pueblos, el ejército que sometía al otro pueblo lo dejaba vivir más que todo con mujeres, porque casi todos los hombres morían en la guerra, con mujeres y niños, y les permitía vivir y pagar impuestos a quien los había vencido. Así era el juego de esa época, porque los necesitaban de esclavos, los necesitaban para que trabajaran, no los mataban a todos y algunos quedaban. De hecho traemos una clase de guerreros de mucha clase, que fueron a bajar el cuerpo de Samuel, arriesgando sus vidas. De Saúl, gracias. Fueron a bajar el cuerpo de Saúl, unos guerreros de noche, en contra de un pueblo que ya los había sometido. Los pudieron haber matado, pero lo hicieron por honor, porque Saúl les había salvado el pellejo en otras veces a ellos. Y esto, hay otra enseñanza aquí, hermano, porque debemos ir a veces tenemos conceptos equivocados, ¿verdad? Nosotros. ¿Por qué le daban tanto valor a los cadáveres ellos, en este caso? Pero era por honor, porque era el rey, era un símbolo del pueblo. David lo miraba como el ungido de Dios. ¿Recuerdan cómo lo respetaba David? Es más, David los premia por haber hecho tal hazaña y por haber tenido tal honor, de no permitir que se burlaran del cadáver del rey del pueblo de Dios. Así se veía. Entonces, no es tanto quizás eso, sino lo que representa el cadáver. Era eso. Entonces el pueblo sin rey no es como nosotros sin presidente, que no importa que no haya. En esos pueblos, un pueblo sin rey era un problema grave en ese entonces, porque los reyes no eran como los presidentes. Los reyes velaban por su reino, porque sus súbditos estuvieran bien. Había reyes malos y reyes buenos. Y cuando morían los reyes buenos lloraba el pueblo, porque sabían que iban a sufrir. Y llegaban ratas a los reinados y era un problema. Pero cuando vino un rey bueno y justo, el pueblo se alegra, dice. El pueblo se alegra, porque él velaba por todos, él velaba por eso. Ahora David dice, bueno, padre, allá había un rey que yo iba a sustituir supuestamente. Aquí estoy con el enemigo de ese rey, pero ahora ya está cada cosa en su lugar, aquel está muerto, ¿y quién me va a ir a sentar al trono a mí? O sea que era un lío, ¿no? Era un lío. Yo tengo 600 hombres. Y dice el verso, después de esto David preguntó al Señor, una de las cualidades y una gran enseñanza de este hombre. Este hombre cometió errores como vamos a cometer nosotros. Pero tenía siempre esta característica de preguntarle al Señor, de preguntar al Señor. Y le dice, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Y usted, no sé, hermano, no seamos religiosos. Usted dice, y bueno, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? ¿Y qué cree que pasó? Bueno, la Escritura dice que el Señor le respondió ¿qué? ¿Le respondió qué? Que sí. Y usted se imagina que estaban platicando. ¿Cómo se lo imagina usted, hermano? ¿Cómo se imagina que le respondió que sí? Ah, Señor, ¿cómo estamos aquí? Yo voy a... O sea, ¿cómo te imaginas que le respondió que sí? ¿Cómo nos responde a través de las oraciones a nosotros? No sé si tú has visto la respuesta de Dios a tu oración. Yo lo he visto algunas veces. Y aún así he sido incrédulo. Aún así soy incrédulo. Somos tan inútiles en cuanto a eso, que aún así somos incrédulos. Pero sí he visto respuesta a mi oración. Pero siempre dudando que la casualidad, la chiripa, que tal vez es de mal, hermano. No tenemos compostura. Por eso es que nos salvaron por gracia. Por gracia. Entonces David les dije que usaban el tumín y el turín, usaban algunos objetos, clamaban, esperaban respuestas. Ellos tenían, porque no tenían una escritura, no tenían nada que iban a leer. El profeta que tenían ya había muerto. Obvio, va a ser sustituido, pero en este momento ya había muerto. Entonces lo más cercano a hablar con Dios lo que tenían es el pectoral.
y el Tumín y el Turín que tenían ahí, y entonces de alguna manera se comunicaban, y el Señor dice que le respondió que sí. ¿A qué ciudad debo ir? Y le preguntó, ¿a qué ciudad debo ir? Pero cuando tú no estudias, si tú ves, todas estas preguntas en el pasado eran contestadas por el Turín y el Tumín, así era contrario, y consideraban ellos que era la voluntad de Dios, que esa iba a ser la voluntad de Dios. Entonces en este caso le respondió, ¿a qué ciudad debo ir? Y entonces él le dice ahí, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube David. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. A Hebrón. Ok. Entonces, voy a intentar, para que tengan una idea nada más, voy a intentar hacer aquí, a la zona de Israel. Entonces Israel parece que estaba dividido así. Entonces estaba dividido entre Israel y Judá, ¿verdad? Entonces Judá creo, con derecho a equivocación, creo que tenía solo 2 tribus. Y aquí Israel se queda, creo que con 10 tribus. Entonces ahorita David va a pasar a una ciudad aquí de Hebrón, una ciudad muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque ahí estuvo Abraham. Entonces era una ciudad estratégica. Nosotros creemos que las cosas pasan por casualidad, pero Dios nos juega a los dados. En la historia de Abraham, Abraham se posó aquí cuando se dividió con Lot, ¿verdad? Cuando se dividió, entonces aquel agarró lo material y Abraham se quedó por acá. Entonces vamos a ver una incursión, aquí vamos a ver una incursión, y entonces Israel está dividido, y entonces, ¿dónde va a pasar David? A gobernar Judá. A gobernar Judá. Pero dice usted, bueno, y que no estaba listo para que le den el reino, pues no. Pues no, ya van a ver lo que sucede aquí. Entonces dice Hebrón, verso número 2, David subió allá, y con él sus 2 mujeres. Ya hablamos de eso en el contexto de esto de las mujeres. Ahinoam, dice allí, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Verso número 3. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Hablamos de 600 hombres, más multiplique eso por 3 o por 4, si quiere usted, el tamaño de la familia es probable que podían andar ahí. Entonces, si es por 4 o 6 por 4, son 2.400 personas que iban a establecer, que andaban apoyando a David. Claro, era una cantidad insignificante con respecto a 10 tribus y con respecto a toda la gente que tenga allá, pero en estas 2 tribus, la cantidad de personas que tenían y por qué que estaban aquellos rebeldes, y ya vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, cada rey, los reyes tenían sus capitanes o generales, la gente que veía estas cuestiones. Y entonces, dice, bueno, se va a establecer ahí. Verso número 3. Llevó también consigo a los hombres que con él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Verso 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Por qué no estaba unificado Israel? Después de una guerra pudieron haber pasado 5 o 7 años posiblemente. Y había más mujeres y niños que hombres, porque la guerra dejaba miles de muertos y hombres ante todo. Entonces, pero David no comienza a reinar todo Israel, sino que comienza a reinar solo Judá. Y esta gente no se opuso a que David fuera su rey. Pero dice usted, y dice el verso número 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí. Es decir, y aquí vemos la divina providencia. O sea,
porque Dios ya le había contestado a David dónde iba a ir. Entonces también, si Dios nos dice dónde debemos ir, Dios va a preparar el camino y las cosas para que nos salgan bien. Entonces David no tuvo que imponerse. David no quería imponerse como rey. Obvio que David pudo hacer guerra de guerrillas con estos 600 hombres e ir gobernando Israel. Pero él no hizo eso. Él consultó al Todopoderoso. Y el Todopoderoso le dice a dónde. Entonces la divina providencia del Todopoderoso prepara el lugar. Y los varones estaban abiertos a que David fuera su rey. Ahora, algunos preguntan, ¿cuántas veces debo de bautizarme? ¿Cuál bautismo me sale? Pero en este caso lo traigo a cuenta porque David ya había sido ungido. ¿Quién había ungido a David? Samuel, ¿verdad? Ya había sido ungido una vez David, una vez había sido ungido ya. Y era por orden del Todopoderoso. Ya había sido ungido, pero fue secreto. Fue secreto porque si se entera a Saúl cuando estaba vivo, lo mata. Pero entonces el Señor dice, bueno, ¿y por qué el Señor permite? Pues volvemos, la divina providencia. ¿Por qué permite que anden peleando estos dos con hermanos? ¿Y por qué lo va a hacer en secreto si Dios es poderoso? Porque a David en secreto lo fueron a hacer. ¿Cuántos años han pasado hasta llegar a este punto David? Y ni siquiera va a ser rey de todo Israel, sino de 2 tribus. Miren. Aunque esta tribu siempre fue como la más importante. Y ahora lo ungen. Entonces, ¿qué significa ungir? Ungir es dar toma de posesión. Ungir es dar toma de posesión. Eso es. Pero ahora hay unos pastores y unos profetas que los voy a ungir. Andan haciendo show, ¿verdad? De ungimiento, con aceite. No sé. O sea, andan queriendo volver 3.000 años atrás, cuando Dios ya no está con eso. Dios nos tiene como una iglesia. Y nos tiene ya preparado las ordenanzas para la iglesia. Entonces lo ungen estos varones ahí a David y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Ahora, pero ¿por qué estos otros? ¿Por qué estos otros? ¿Por qué los de Israel? ¿Por qué los de Israel? ¿Por qué Dios no les permitió que fuera aquí a Israel? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Por qué es que no estaba Israel dividido ahí? Entonces, verso 5. Parte B del verso 4. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Esta ciudad de Jabes era de Israel, era fronteriza con Israel. Entonces le dicen a David, ellos son los que lo sepultaron. Recuerden que David estaba muy agradecido por ese acto heroico que habían hecho los de Jabes. Y entonces le dicen en el verso 5, entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad diciéndole: bendito seáis vosotros de Yahvé, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor. Cuando dicen vuestro Señor, ¿a qué se estaba refiriendo? Cuando dice vuestro Señor, ¿a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Saúl. Entonces David no se estaba imponiendo como rey de ellos, estaba respetando su decisión y le dice: qué bueno lo que hicieron con vuestro amo, con vuestro Señor. No le dice: ahora yo soy tu rey. Él no les dice eso, ¿verdad? Entonces él simplemente los está felicitando ahí, le dice: qué bueno lo que hicieron con su Señor. Y dice él, diciéndole: benditos seáis vosotros de Yahvé, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. La palabra sepultura aquí es otra cosa que pudiéramos aprender. No siempre los israelitas, lo que nosotros creemos que son costumbres israelitas, realmente no son totalmente israelitas. Israel fue agarrando muchas costumbres de todos los pueblos por donde iba pasando. Por todos los pueblos donde iba pasando. Entonces, aunque la traducción dice aquí sepultura,
aún en el tiempo del Señor, no eran enterrados, eran metidos en una especie de criptas, que eran cuevas hechas en piedra, hermano. Lo metían ahí, lo colocaban sobre algo, un nicho, voy a decir, sobre un nicho adentro, estaba envuelto y les ponían flores aromáticas por el hedor de la muerte, y tenían costumbre, no sé cuánto tiempo, en especial las mujeres, de ir a estarles cambiando esas flores aromáticas. Ahí movían la piedra y movían. Entonces, cuando hay sepultura, nosotros inmediatamente creemos que había un cementerio y lo enterraban, y no era así. Alguien dice: no, yo no quiero que me incineren, quiero que sea como el pueblo de Dios. Entonces tendrían que hacerle una cripta, porque no es entierro, no era entierro que hacían ellos ahí, sino que, bueno, hasta los días del Señor, que ahorita todavía en Israel van a visitar esa tumba vacía, y ahí pueden ver cómo era, ¿verdad? Posiblemente algunos los tiraban al Seol, la palabra el basurero, el Gena, creo que se llamaba. Era una especie de basurero como teníamos nosotros aquí, que le ponían fuego y el fuego nunca se apagaba porque siempre le estaban tirando basura y pasaba quemando, y solo pasaba que el fuego humeando, pero no con llama, pero humeando, y nunca se apagaba. Entonces, algunos que no tenían dinero, los tiraban. Ahí se escondieron. Entonces algunos dicen que por eso el infierno, que es Gehenna, pero que le hacen la palabra traducida no es correcta, sino que el Señor estaba dando un ejemplo, que el infierno era como el Gehenna, pero les estaba diciendo que no era el Gehenna, sino que cómo, para que tuvieran una idea que el fuego nunca se apagaba. Y eso era lo que quería enseñar con él. Pero ellos entienden que entonces era un fuego que, así como se quema la basura, se van a quemar nuestras almas y nuestro cuerpo, y hasta llegamos. Y aún hoy en día hay un par de denominaciones que creen eso, ¿verdad? Los testigos de Jehová y los adventistas, no todos, creen eso. Entonces, hablamos ahí en el verso número 5, que le dieron sepultura. Verso número 6. Ahora pues, Yahvé haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Entonces David va a premiar a estos valientes. ¿Y cómo lo va a premiar David a estos valientes? Y dice: y espero que Dios haga bien con ustedes. Vemos una dependencia de David, hermano, y vemos que nosotros los cristianos, ya ellos, dependiendo de Yahvé directamente, cada vez que querían bendecir o hacer algo, tenían que ir en el nombre de Dios. Entonces David dice aquí: ¿saben qué? Que Dios les bendiga a ustedes, pero también lo voy a hacer yo, les dice David. Ahora, hermano, el cristianismo es un estilo de vida, no es un estilo de vida, es una forma de vida. En el cristianismo realmente deberíamos de creer lo que confesamos decir que somos. Y no me refiero solamente al testimonio, sino me refiero a la dependencia total de Dios. A veces nosotros vivimos y decimos: no, yo sin el trabajo me muero. No, sin Dios te mueres. O sea, la providencia de Dios te cubre. Pero nosotros casi que dependemos del amigo, del fulano, pero no de Dios directamente. Yo sé que Dios va a poner los amigos, Dios va a abrir las puertas, Dios va a dar los recursos, pero debemos de doblar rodillas. Entonces, David nos está enseñando una dependencia total de Dios en todo, para bendición y para consejo. Ahora, no siempre las cosas resultan como nosotros queremos, y yo creo que el mundo está confundido. Y quiero que vayamos entendiendo esto, porque es bueno entender la historia que tenemos aquí, pero también es bueno hacer una comparación de lo que contextualmente acá está ocurriendo. Esta es la forma en que en este contexto, en este momento, Dios trataba con ellos. No nos vayamos a confundir con eso. Pero vemos que aunque la iglesia dice que apartados de mí, o sea, pero a ellos no les había dicho eso. Sin embargo, ellos entendían que tenían una dependencia directa de Dios. Entonces, ¿cuánto más la iglesia? ¿Cuánto más nosotros? Pero la carne no nos deja, hermanos, depender de Dios.
Y tenemos miedo. Y tenemos temor ante los problemas que nos vienen, en vez de confiar en el Señor. En vez de decir, no, yo voy a depositar en el Señor esto. Voy a depositarlo. No lo hacemos. Hay unas palabras que si las creemos, bueno, no sé cómo la vemos nosotros. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Entendemos esas palabras? Por nada estéis, pero nos afanamos, hermano, por el trabajo, por la vida, por las enfermedades, nos afanamos, pero si fuéramos cristianos de verdad y creyéramos, por nada estéis afanosos, antes bien, sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego y súplica, con acción. Gracias, Padre, me estás haciendo chicharrón, pero yo te pido que me ayudes. O sea, dices tú que no me afanes, pero yo miro que me van a hacer pedazos, yo miro que voy perdiendo, pero tú dices que no me afanes. Y el que no me afane significa, hermano, que dependamos que Dios hará como tiene que ser y que durmamos tranquilos, pero no podemos dormir tranquilos, porque la carne nos reprime, pero la promesa la tenemos. Pero a lo más cerrar los ojos y nos agarra otra vez. Y yo lo que hago es repetir ese verso hasta que me duermo. Hasta que me duermo. ¿Lo creen ustedes, hermano? Porque si no, ¿qué cómo? Entonces, ay, bonita, pues no, ¿es una verdad o no es una verdad? Si la orden que dice, por nada estéis afanosos, antes bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sea conocida vuestra. Entonces, ¿qué me dice que haga? Que ore. En toda oración, dice, en todo chance que hay, métanme a mí ahí. En toda oración, pero en el culto de oración, ¿qué sucede? El Señor dice, en toda oración ahí vereda, pida por mí. En toda oración, pida por mí. En toda oración dice, con ruego, y añade, y de gracia. ¿Y cómo voy a dar gracias al Señor por esto que me está ocurriendo? Y sabes, nos evitaríamos un montón de enfermedades, pero somos cobardes. Y debemos pedir el Espíritu Santo. Dice que el que no tiene el Espíritu Santo, dice el Señor que lo pida, hermano. Dice el Señor que lo pida. Y los que ya lo tenemos, dice que pidamos que nos llene del Espíritu Santo, para que nos consuele, para que nos ayude a sobrellevar la enfermedad. ¿De dónde se tomaba David cuando estaba angustiado y con temor? ¿De dónde se tomaba David? Y temor no como los nuestros, temor de muerte, que le iban a matar. Bueno, David dijo, salen a pelear con una pulguita al desierto. Vea que David, yo soy una pulguita, ¿por qué me quieren matar? Decía David. Bueno, soy insignificante, pero la palabra nos consuela y el consuelo es, por nada estéis afanosos. Antes bien, lo que hizo David, ¿qué hizo David? Preguntar a quién, al Señor. Y iría a pasar este garrotazo que me viene. Eso es. Él ni siquiera estaba diciéndole, sáname, hazme tal. No, él está diciendo, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? No le estaba dando orden. No le dije, ok, ya es hora que yo sea rey, me voy a sentar a Israel. No. Para un día tarde. Hermano, es porque nosotros somos los siervos de Dios, nos dio siervo de nosotros. Y uno de los problemas de la humanidad, y tienen razón, es que muchas culturas han creado dioses. ¿Y han creado dioses para qué? Para que les sirvan. No llueve, creemos un Dios para lluvia. ¿Verdad? Está mala la cosecha, creemos un Dios de la cosecha. Vamos a la guerra, creemos un Dios de la guerra. Reproduzcamos, creemos un Dios de la fertilidad, para que puedan parir nuestras mujeres. Y así fueron creando Dios a sus necesidades. Pero Israel no. Y a veces nos juzgan con todas las religiones, y perdónenme, pero el cristianismo no son esas religiones. Pero el cristianismo se ha paganizado y ha agarrado a Dios para proclamar, para reclamar y darle órdenes como lo hacen ellos.
Y aquí en el cristianismo somos siervos del Señor. Él no está para ganarme, para hacerme rico. Él no está para eso. Él envió a su Hijo para salvarnos y para que le sirviéramos. ¿Para qué somos nosotros? Para su honra y su gloria. Para que le alabemos. Él creó siervos, no jefes. Ahora, pero su gracia es tan grande que nos dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Y esto es lo hermoso, que Él nos ama y que por ese amor y piedad y misericordia, me encanta cuando Abraham va platicando con el Señor, y sí platicando literalmente con los dos varones y negociando, pues. Algunos se enojan porque uno negocia, ¿verdad? Porque hay uno que no le gusta, a uno le gusta pagar. Y uno aquí en El Salvador, por costumbre, que el comprador inteligente no, y no me lo dan bien, y empieza uno, ¿eh? Pero Abraham, Señor, ya que vas a chingarte del pueblo, y si hubieran unos 30 buenos allí, lo haría, Señor. Ay, imagínense la plática que yo, pero no le estaba imponiendo nada. Y le dice el Señor, si hay los 30, no quemamos eso. Y yo no sé qué tanto caminaban. Y andaba metido Abraham ahí. ¿Pero por qué? Porque sabía que tenía un sobrino ahí. Y el Señor no hallara 30, sino que hallara. Y bueno, el Señor ya cuando lo aburrió por último le dijo, no recuerdo la cifra que le dijo. No sé si le dijo que hallara 1 o 2, que hallara, no recuerdo la última cifra que le dio el Señor para que no le siguiera preguntando. Pero el Señor le dio una cifra y le dijo, allá de eso no lo hago. Pero qué bonito platicar con el Señor. No se le cerró, hermano. No se le cerró, sino que el Señor interactúa con nosotros. Entonces, alguien dice, no tenemos que orar, porque Dios ya está determinado lo que va a hacer, pero hemos visto a través del Génesis hasta el Apocalipsis que han habido intercesiones y Dios ha parado lo que va a hacer en las ciudades. Lo hemos visto. A Israel le iba a limpiar no solo una vez y el Señor decía, está bien, no lo voy a hacer. Sí, qué lindo es el Señor. Él detuvo muchas cosas. Entonces David venía de una generación que había visto muchas cosas y que la Torá estaba por ahí, entonces, y que ellos habían escuchado. Entonces mi Señor es misericordioso, que es diferente. Y por piedad y por amor, Él entonces nos dice y nos ama. Por ese amor sí nos puede escuchar. Y yo a veces siempre le pido perdón por nuestra ignorancia, porque a veces ignorantemente nosotros decimos cosas que no deberíamos de decirle a Él. Entonces en este caso dicen ellos, yo también haré, verso 7 y terminamos, y dice, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Y entonces David les ofrece que se unan a él. David termina ofreciéndole que se unan a él. Entonces David no era conforme al corazón de Dios porque era perfecto, no. Era de acuerdo conforme al corazón de Dios porque dependía de él. Siempre lo tomaba en cuenta para hacer todo. Entonces, hermanos, en nuestras vidas, por muy duras que estén, por muy difíciles, porque algunos hermanos pasan cosas más graves que otros. Algún hermano está lidiando porque no tiene trabajo, pero otro hermano está lidiando con un cáncer que puede ser la muerte. Son cosas diferentes, hermano. Aquel clama por hambre, pero este clama por la vida. Entonces, hermano, y el consuelo por nada estéis afanosos es para el uno y es para el otro, para el que lo cree. Si dependemos del Señor, pues Él lo dice. Ahora, nosotros no debemos de dejar de hacer súplica y ruego, pero sabiendo que la última palabra la tiene el Señor. Pero no dejaremos de rogarle, no dejaremos de pedirle. Me acuerdo de la mujer que iba detrás rogando por un milagro para su hija. Recuerdo yo, igual de molestar a esa mujer sin comer león de detrás, tanto que hostigó a los discípulos. Echa esa mujer que es tanto.
Y yo pensé que el Señor le iba a decir, no, no sean groseros. No, pero el Señor le dice, bueno, ¿y qué tiene que ver los perros con la comida? Hermano, si hiciéramos algo como eso en la iglesia, algunos yo creo que, no, hombre, yo vine invitado aquí para que me... Ya me voy, si yo soy la chulada para que me vengan a decir eso. Pero ella sabía en quién había creído, porque ella creía que ese era el Maestro, que ese era el Hijo de Dios. Ella creía, y no importara lo que la humillaran o le dijeran, ella sabía que allí había respuesta. ¿Y qué sabía mujer? ¿Qué sabía mujer? No dijo, mi abochorna, no le dijo eso. No le dijo, y dice que es maestro, y dice que es creyente, y dice que es el Hijo de Dios. Algunos hubieran dicho, pero no. Él le dice, sí, Señor, yo entiendo que no tengo derecho, pero ¿sabes qué? Hasta los perros comen de las migajas. Entonces te digo, Señor, dame migajas. Dame de esas migajas. Porque sé que por mi conducta no tengo derecho. No tengo derecho. Pero de las migajas de tu mesa, Señor, déjame. Y el Señor, ver la mujer dijo, ¿saben qué? Aquí hay fe. Hermano, que los hermanos, a pesar de todo lo que se predica y se dice y se enseña, parece que no creen que el Señor es poderoso y que clamar en la oración, en el culto de oración, nos puede traer esa piedad. Y nuestra forma de ser nos aleja, porque ese es el día que se deja para alentarnos, para que otros nos cuenten lo que Dios ha hecho con nuestras vidas y para que veamos lo que va a hacer con las otras vidas. David hacía eso. Aquí no estamos leyendo. No fue arrogante. Que Dios nos ayude. Y la misericordia de Dios sigue con nosotros. Y todo aquel que crea que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz como Hijo del Señor nos limpió de todos nuestros pecados y que Él fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, como la Escritura lo dice, es salvo. El que cree en Él es salvo. El que cree en Él no es avergonzado. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia.